integral es tener las herramientas para poder gestionar de fondo toda esta cuestión emocional, que definitivamente las patologías como el dolor crónico, la frustración es lo que más lo empeora, y eso tiene un sentido propio dentro de lo que ya nos hablaban los textos, dentro de un elemento que es muy bonito, que es la madera, ¿no? Entonces, todas las emociones tienen una carga energética, al final y al cabo. Pues, y eso está muy bonito porque la emoción es literalmente una energía en movimiento, ¿no? En inglés emotion es de energía y motion es de movimiento. Entonces, es una energía que continuamente está en movimiento. Lo que pasa es que nosotros, a veces, como tenemos una incapacidad, bien sea por lo que nos educaron desde pequeños, de empezar a aceptar todas las emociones y aprender a gestionarla, empezamos a resistirnos. No queremos estar tristes, no queremos estar frustrados, y ahí es donde empezamos a tener realmente los problemas. Hablamos que la emoción es una energía en movimiento, y quizá lo que nos acerca a nosotros un poco a esa energía en movimiento dentro de la teoría de la medicina china, aunque no debería ser así, es un término que es el chi. El chi es, pues, la acepción más cerca de la energía. Sin embargo, pues el chi es un poco más allá de todo ese tipo de cosas. Pero sí, dentro de la física cuántica, si hablamos, por ejemplo, del chi, lo asociamos un poco, por ahí puse un video tutorial hace algunos años, un acercamiento hacia la teoría de biofotones, que es bien interesante dentro de la física cuántica. Pero al final, cuando ustedes hablan con un físico cuántico, él te dirá, la materia no existe, no, esto que aparentemente es duro, pues definitivamente no existe. Y sí, no existe porque todo está formado por partículas subatómicas que termina siendo, pues, energía en movimiento, ¿sí? Entonces, ese es el primer concepto que quiero traerles a ustedes. Hay un concepto bien interesante dentro de la medicina china, y es que el chi lo que hacía era permitir el movimiento de lo que era material. Y lo que es material en el cuerpo son muchas cosas. Está la sangre, los shui, están los líquidos orgánicos, ¿sí? Entonces favorece el movimiento de todo este tipo de estructuras, favorece el metabolismo de muchos órganos sanfu, definitivamente. Pero la energía acá es bien interesante porque nosotros empezamos a asociar esto, y ya lo vienen asociando muchas ramas, por ejemplo la psiconeuroinmunoendocrinología, que nos habla que desde el pensamiento se regulan cosas ahí de fondo. Mis amigos en Argentina, como decimos en Colombia, son unos duros en eso, ¿sí? Porque son de las escuelas más grandes que tenemos en Latinoamérica, las escuelas argentinas en psiconeuroinmunoendocrinología. Pero al final lo que quiero decirles es eso, ¿sí? El chi está muy asociado a la emotion, ¿sí? Y definitivamente, si yo, por ejemplo, empiezo a frustrarme o empiezo a sufrir por algo que está pasando afuera, tengo que entender que ese sufrimiento no está mal sufrir, empezando por eso. Lo que sí está mal es resistirnos al mismo sufrimiento. Entonces, importante empezar a entender que todo en la vida tiene un fin en este plano material, ¿sí? Y si todo tiene un fin, vamos a estar en duelos constantes todo el tiempo. Y todos los seres humanos que vivimos en este plano lo vamos a estar viviendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es importante acá? Uno, entender que todo se acaba para que yo pueda entender un poco la emoción y permitirle ser, porque el problema es cuando nosotros nos resistimos a esa emotion, y lo que hace resistirse a esta emotion es el estancamiento del chi, al final y al cabo. Por ende, a mí me encanta un libro del doctor Daniel Kion, que se llama The Sparking the Machine, lo pueden conseguir por Amazon, y es ampliar un poco eso de lo que hacía la madera, porque es que nosotros en medicina china el elemento madera entre los 5 movimientos permite que esa emoción, o más bien, que el chi al final y al cabo fluya de manera armónica, y nosotros tenemos un síndrome que se llama estancamiento del chi de madera. El estancamiento chi de madera es, literalmente, si ustedes buscan en cualquier texto clásico de medicina china, tiene que ver mucho con, uno diría, no, Camilo, con la ira, de pronto no tanto, con la cólera, tampoco, con la furia, pues tampoco. O sea, esas emociones sí, nosotros lo aprendemos dentro de la escuela de medicina china, está muy bonito, muy anclado a toda esa parte emocional, pero de fondo para mí la emoción más
más importante que afecta al movimiento chi de madera es la frustración. La frustración la dejan como allá chiquito, sí, la frustración afecta a la madera, pero si no entendemos qué es la frustración, nunca vamos a entender por qué el chi de la madera, que al final termina estancando cualquier chi del cuerpo, porque la madera permite el libre flujo del chi a través del cuerpo, pues si no entendemos bien qué es eso de la frustración, pues nos va a quedar un poco más complicado. La frustración literalmente es: a mí no me gusta lo que está pasando afuera, a mí no me gusta lo que está pasando en mi vida, a mí no me gusta que se esté muriendo alguien, que mi situación económica se esté muriendo, a mí no me gusta que mi situación emocional se esté acabando, a mí no me gusta que la situación, ¿sí? Todo lo que hablamos de situaciones, empiece a fallecer de alguna manera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar en continuo duelo, nosotros nos va a costar un poco esto, y eso es importantísimo, obviamente, que nosotros lo podamos entender de fondo. ¿Listo? Entonces, la madera lo que facilita de alguna manera es a pesar de lo que yo sienta, permitir que esa emoción sea a través de mí, que esa energía en movimiento sea a través de mí, sin uno tomárnoslo personal, ¿sí? Porque todos los seres humanos vivimos de lo mismo, ¿sí? Vivimos en un aparente caos continuo, ¿sí? Que eso es lo que al final nos enseña el yin y el yang, pero al final pues nosotros no lo terminamos entendiendo, ¿no? Entonces, eso es supremamente importante. Yo ya había colocado un video tutorial que se llama dejar ir. El dejar ir es de las cosas más importantes que nosotros como seres humanos deberíamos aprender. Que sí hay herramientas como la acupuntura, está muy bien, pero que definitivamente de fondo, ¿sí? Nosotros deberíamos aprender, porque es un proceso que lo tenemos que hacer nosotros de manera muy personal, ¿sí? Para empezar a dejar fluir todo ese exceso energético que nos está terminando afectando de una manera muy fuerte. Entonces es aprender a dejar de ir a través de la emoción, entender que el caos en el mundo siempre va a persistir. No está mal la oscuridad nos enseña cosas que la claridad no podría enseñarnos, ¿sí? Quizá las enseñanzas, yo te lo digo personalmente, es el dejar ir, ¿sí? Pero también entender que cuando yo permito que esa emoción, independientemente de la que sea, porque eso se encarga mucho la madera, tiene la capacidad yo la vivo personalmente desde un punto de vista totalmente diferente, desde permitir que esa emoción sea a través de mí, sin tomarnos eso personal, porque eso es lo que más perpetúa el dolor emocional y físico, ¿sí? Si yo pudiera entender esa palabrita de dejar ir, tendría una vida pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Que eso es importante. Entonces, todas las enfermedades psicosomáticas al final vienen de una resistencia a lo que a mí me está pasando. Así empieza la fibromialgia. Yo me empiezo a resistir a lo que es, y mentalmente me sigo resistiendo. Y ahí es que empiezo a congestionar lo que es la materia, ¿sí? En medicina china hablamos de los pequeños dúos que más se congestionan cuando yo empiezo a congestionar bastante el chi. Entonces, lo que a mí no me permite, ¿sí?, sanar es el chi fluyendo a través de mi cuerpo, pero también entender que tiene un componente muy mental y muy emocional al final y al cabo, que no debería depender de la situación que está pasando, entendiendo que afuera siempre vamos a terminar viendo caos. Debería influir mucho en el ambiente interior y en lo que yo pueda hacer para al final cultivarlo, ¿sí? Ese es el aprendizaje que nos da la madera. La madera quizás son de los elementos más importantes en medicina china, no solamente por lo que nos lleva a hacer ascensos de yang y todos los síndromes que ustedes ya conocen muy bien, sino porque la madera es un elemento que cuando la gestionamos adecuadamente nos permite que esas emociones, negativas o positivas, fluyan a través de nosotros y no logramos que ese chi se congestione y esa emoción, esa emotion, fluya a través del cuerpo de manera muy armónica. Les mando un gran abrazo a todos ustedes, espero que estén muy bien. Feliz día para todos. Chao, chao.